Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro servicio virtual del día domingo. Sea esta la primera vez que estás con nosotros, o sea que ya hace años que estás y eres parte de esta iglesia, te damos la más cordial bienvenida. Quiero que sepas que los extrañamos a todos. Estamos orando por cada uno de ustedes y sus familias y muy pronto esperamos poder juntarnos nuevamente aquí en nuestro edificio. Pero si hay algo que sabemos es que Dios no está limitado por el espacio, por un lugar. Sabemos de que para buscar a Dios no hace falta necesariamente estar juntos en un templo, sino que en estos tiempos distintos y difíciles podemos buscar al Señor como iglesia, como pueblo, cada uno de nuestros hogares. Así que bienvenidos nuevamente. Espero que el día de hoy puedas buscar al Señor. Espero que el día de hoy podamos ser fortalecidos por su palabra en el tiempo de oración, y espero que cuando abramos su palabra, el Señor nos hable, no solamente aquí a nuestras mentes, sino que también a nuestro corazón, y podamos poner en práctica cada una de las cosas que escucharemos. También tendremos un tiempo de alabanza y adoración, y como hacemos cada domingo, porque estamos en un servicio de adoración, no es un concierto, no es un video como cualquier otro video en YouTube que podamos ver. Hacemos un llamado a la adoración porque participamos todos. Todos somos la iglesia y todos participamos. Así que acompáñame por favor en esta mañana. El llamado a la adoración estará ahí atrás y lo podemos hacer juntos. Alabemos al Señor con nuestras voces. Alabemos a Dios con nuestros corazones. Ustedes. Si Dios está con nosotros, jamás habremos de caer. Juntos, no temeremos, porque el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te alabamos, Señor, con todos nuestros corazones. Amén. Así que vamos a alabarle, vamos a adorarle. Te invito en que la alabanza aplaudas, batas tus manos, puedas demostrar tu agradecimiento, y que en el tiempo de adoración puedas tener un momento con Dios, puedas tener un momento para presentar cada una de tus cargas. Nos encontramos aquí después de este tiempo de alabanza y adoración, y luego tendremos el estudio o la prédica del día de hoy. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito
amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició el día glorioso al fin llegó. Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy. La maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar.
Muy bienvenidos nuevamente, espero que este tiempo de alabanza y adoración haya sido de mucha bendición para tu vida, espero que hayas podido alabarle, agradecerle y también orarle al Señor junto con tu familia o solo si lo estás viendo este video solo. Así que ahora vamos a entrar en el tiempo de la palabra de Dios. El título del mensaje, como pueden ver aquí atrás, es La oración según Jesús. La oración según Jesús. ¿Por qué titulamos el mensaje de esta manera? Bueno, siempre es sabido que cuando queremos aprender de algo, lo mejor es ir con aquel que más sabe del tema. Hoy en día, por ejemplo, tenemos mucha mala información y yo siempre digo, es importante ver de dónde viene la información. Hay gente que nos gusta leer y es muy bueno leer acerca de muchas cosas como la oración, es bueno de leer acerca de ciertos temas, pero si queremos aprender a orar, si queremos aprender qué es la oración, el propósito de la oración, qué mejor que ir a Jesucristo mismo. Porque podemos leer todos los libros de oración del mundo, pero si no vemos lo que Jesucristo, Él mismo enseñó acerca de la oración, no va a tener sentido. Así que espero que busques un papel, un lápiz, que anotes, tomes nota y hablemos en esta mañana de la oración según Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13 y vamos a leer en esta mañana. Dice así: Cuando oren, este es Jesús hablando, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ustedes sí deben orar así. Y si lo sabes, lo puedes decir conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o a nuestros deudores. Y no nos dejes en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Palabra del Señor. La oración. Creo que a veces estos temas son los más difíciles de abordar porque uno no puede enseñar todo lo que Jesucristo enseñó de la oración en 25 minutos, es imposible. Pero la oración es una de las cosas más importantes, como vamos a ver el día de hoy. Quiero darte, por ejemplo, algunas frases. A lo mejor una de mis favoritas fue Spurgeon, que dijo que el que hace y no ora, el que hace todo sin orar, es un orgulloso. Pero el que ora y no hace nada, es un hipócrita. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros queremos ser orgullosos? Más allá de que, bueno, soy argentino y medio que vine de fábrica orgulloso. ¿Cuántos queremos ser orgullosos? No, yo no quiero ser orgulloso. Pero si me levanto a la mañana, hago, planeo, me paro, voy, vengo y no oro, y ya vamos a ver, especialmente en privado, soy un orgulloso. Ahora, si me la paso orando y nunca hago nada, decía Spurgeon, somos hipócritas, que tampoco quiero ser un hipócrita. Jesucristo, vemos en la Biblia, una de las cosas que más hacía Jesucristo era orar.
Lo vemos una y otra vez, Jesucristo yéndose, apartándose para ir a orar. Jesucristo yendo al desierto a orar. Jesucristo yendo al monte a orar. Jesucristo yendo al jardín a orar. Jesucristo apartándose y orando. Y cuanto más, escucha bien, cuanto más Jesucristo tenía que hacer, más tiempo pasaba en oración. Creo que es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Hoy en día, decía Martín Lutero, decía, tengo tantas cosas que hacer que no me puedo permitir no pasar por lo menos 2 horas en oración. ¿Qué decía Lutero o qué es lo que Jesucristo hacía? Cuanto más cosas tenía que hacer, cuanto más responsabilidades, cuanto más compromisos, cuanto más difícil es el tiempo, más es el tiempo que yo tengo que dedicar en oración. Ahora, mi pregunta es esta: si Jesucristo, siendo Dios mismo, cuanto más cosas tenía que hacer, más tiempo dedicaba en oración, ¿quiénes somos nosotros para pensar de que podemos hacer sin orar o podemos orar sin hacer nada? La gran verdad es que tú y yo somos, por naturaleza, tú y yo somos orgullosos, egoístas y somos hipócritas. Pero las buenas noticias es que Jesucristo nos enseña a orar. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. La oración, no según Agustín, no según el gurú de la oración, no. La oración según Jesucristo. Así que el primer punto, si estás tomando nota, es lo que no debemos de hacer al orar. Lo que no debemos de hacer al orar. Ahora, ¿por qué menciono lo que no tenemos que hacer? Bueno, Jesús, antes de llegar a la parte que dice, ustedes deben orar así, antes de eso nos da 2 cosas que no debemos de hacer. Tanto en el versículo 5, ¿sí? En el versículo 5 dice, cuando oren, no sean como... ¿sí? Y después en el versículo 7, y al orar no hablen, ¿sí? Y es luego en el 9 que dice, ustedes deben orar así. Entonces, antes de Jesús enseñarnos cómo orar, nos enseña lo que no debemos de hacer, lo que no debemos ser al orar. Y sabe que muchas veces la manera más efectiva de aprender es aprender lo que no debemos de hacer. Piensa, tú a tus hijos, a los niños, generalmente le enseñas muchas veces lo que tienes que hacer, pero también le enseñas lo que no tienes que hacer. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que no debemos de hacer al orar? Okay, lo primero es oración pública sin oración privada. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Según el versículo 5, Mateo 6, versículo 5, lo que no debemos de hacer es oraciones públicas sin oraciones privadas. Ahora, aquí menciona, vamos a leer, dice, cuando oren no sean como los hipócritas, ok, desde ya, el que ora en público sin orar en privado, no lo digo yo, Jesucristo, ¿qué lo llama? Hipócritas. Dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que la gente lo vea. Ahora, ¿está diciendo aquí que está mal orar, por ejemplo, en el templo? ¿Está mal que alguien pase a orar? No está necesariamente diciendo que está mal orar en el templo. Lo que está diciendo es que si solamente oramos en el templo o oramos en la calle o oramos en cualquier lugar donde alguien nos pueda ver, entonces, y no estamos orando en privado, porque luego continúa y dice, no sean así de los que oran de pie, los que oran en la calle. No dice que está mal orar de pie, orar en la iglesia, orar en la calle, pero dice, si tú haces eso, o sea, oras, como dice ahí, para que la gente te vea, pero no oras en privado, entonces Jesús dice, somos hipócritas. Entonces, ¿qué es lo primero que no tenemos que hacer? Es tener una vida de oración solamente cuando alguien más nos puede ver, ¿sí? Eso significa no solamente orar
en la iglesia. Creo que una de las cosas que nos está ayudando este tiempo de cuarentena es que, bueno, ahora no, ya hace, creo que son 8 domingos ya que no estamos aquí, y por lo tanto, ¿será que hay gente que de verdad hace 8 domingos que no ora? Eso sería ser un hipócrita. El orar solamente para ser visto, cuando ahí habla de orar en las esquinas, también está hablando, por ejemplo, yo como pastor, muchas veces me llaman o voy a visitar a alguien o alguien está pasando un momento difícil, y aunque la gente no cree en Dios, generalmente sí escucho gente que dice, pastor, ¿puede orar? Simplemente como para establecer el orden, ¿puede orar? Y si yo solamente oro para que la gente lo vea, entonces estoy siendo un hipócrita. Piensa en tu vida. Ora solamente cuando hay alguien más mirándote, ora solamente cuando hay un familiar, ora solamente cuando hay gente, o también oras en privado. Alguien dijo esto, no me acuerdo quién fue, esta semana leí mucho, creo que fue John Wesley, pero puedo estar equivocado, que dijo que la oración en privado es lo único que hacemos para Dios en privado, porque todo lo demás es visible. Por lo tanto, la oración en privado es lo único verdadero que hacemos entre nosotros y Dios. ¿Qué quiere decir él con eso? Bueno, el cantar, generalmente cantamos cuando hay gente en la iglesia, también lo podemos hacer solos, pero es lo que dice, cantar lo hacemos juntos en la iglesia. A veces orar la Biblia lo hacemos juntos en la iglesia. Dar ofrendas, ayudar a gente, casi siempre lo hacemos con otra gente. La oración en privado y la oración acompañada con adoración, con lectura de la palabra, pero la oración en privado es lo único verdadero que hacemos solamente entre nosotros y Dios. Entonces, lo primero que nos enseña es a no, como dice ahí, ¿qué no debemos de hacer? Son oraciones públicas sin tener oración privada. Alguien también dijo, largas oraciones en público muchas veces es señal de casi no oración privada. Eso no sé si es verdad o no, es un dicho. Pero, muy importante, hermano o hermana, está bien, tú oras con gente, ¿estás orando en privado? Como dice ahí, ¿estás con la puerta de tu cuarto sin que nadie te vea, orándole a tu Padre en lo secreto? Esa es la oración según Jesucristo. Lo segundo que no debemos de hacer es oraciones superficiales, es decir, sin búsqueda de una comunión. Oraciones superficiales sin una búsqueda por comunión con Dios. A ver, en el versículo 7 es la segunda cosa que Jesús dice, no hagan esto. La primera es, no oren en público si no van a orar en secreto. La segunda es, no, dice, al orar, no hablen solo por hablar, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. En otras palabras, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Orar, oraciones superficiales, las cuales no tienen una intención de buscar comunión con Dios, ¿sí? ¿Qué incluye esto? Por ejemplo, sabemos que hay mucha gente que lamentablemente no se les ha enseñado y solamente saben hacer oraciones ya hechas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el Padre Nuestro, o hay ciertas oraciones que solamente hacemos o que están escritas por alguien y las tengo en una estampita o las tengo en un lugar y al orar solamente digo lo mismo que está ahí. Yo no digo que necesariamente está mal ese tipo de oración, pero Jesús dice, no pienses que solamente vas a ser escuchado por repetir lo que alguien más ha escrito. ¿Se entiende? La oración no tiene que ser algo superficial, no es solamente algo que digo una y otra vez, con la esperanza de que en una de las 30 veces que la diga, a lo mejor Dios me escuche. La oración, y ya vamos a ver después cuál es el propósito, la oración que quiere Dios es una oración que nos lleva a una búsqueda de comunión. Otra oración que no debemos de hacer es, por ejemplo, solamente oraciones de bombero o de 911. ¿Cuáles son? Si solamente mis oraciones son para pedir esto y lo otro, y dame, ¿se acuerda? El me?
La oración de la ovejita, todo dame, cúrame, hazme, abrime, bueno, todos los Esas son oraciones superficiales porque no están buscando una comunión. Si la oración, pensemos, la oración es comunicación, ¿verdad? Muchos dicen que la definición más simple de la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Bueno, hasta lo que yo sé, una comunicación, una conversación es de dos vías, con el fin de conocer, con el fin de tener más comunión con esa persona. Pongamos los ejemplos que di ahora, con una persona. Imagínate que tú, por ejemplo, dices, bueno, no sé bien, no soy una persona muy demostrativa, muy amorosa con mi esposa. Lo que voy a hacer es voy a buscar poemas que alguien haya escrito, voy a imprimirlos y solamente voy a hablar con mi esposa según los poemas que encuentre. Entonces, imagínense que tengo acá poemas, imprimo la lista y llego y mi esposa me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, amor? Tus ojos son azules y tus... etcétera, un poema, ¿no? No me sé ninguno. Bueno, va a decir, ay, qué lindo, bueno, pero ¿cómo te fue hoy? Tus dos ojos son luceros que alumbran mi camino. Bueno, gracias, pero te pregunté algo, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Se entiende? Si solamente digo palabras que otra persona utilizó, guiones, no estoy a lo mejor conociendo a Dios y buscando una comunicación con Él. Lo mismo si solamente, imagínate, llegas a tu casa y ¿cómo te fue hoy? No sé, dame de comer. Te pregunté cómo estás, un buenos días, un buenas tardes, un te extrañé. No, dame de comer, dame esto, dame lo otro. No sería una comunicación, serían conversaciones superficiales. Entonces, ¿qué es lo que Jesús enseña? Uno, no tengamos oraciones públicas si no tenemos oraciones privadas. Y en segundo lugar, no hagamos oraciones solamente superficiales si no estamos buscando comunión con Dios, un ida y vuelta, que Él me hable ¿cómo me habla? A través de su palabra, que Él me hable a través de su creación, sino que sea también pasar un tiempo en quietud de corazón con Dios. Amén. De hecho, les tengo una historia. Alguien dice que había un cura, ¿sí? un sacerdote, en los tiempos antiguos, cuando andaban a caballo, no sé qué año, lo anoté por aquí, imagínense en los años 1200, había un sacerdote que iba, el sacerdote del pueblo, iba en su caballo, y uno lo paró y le dice, padre, sacerdote, le dice, qué fácil es su trabajo. Yo quisiera tener su trabajo y también tendría este hermoso caballo que tú tienes, porque es fácil. Y el sacerdote le dijo, ¿tú estás seguro que es fácil el orar? ¡Puf! Lo más fácil del mundo, dijo. Y el sacerdote le dijo, bueno, escucha, si puedes hacer el Padre Nuestro, ¿ok? Sin distraerte, sin ninguna distracción, te doy el caballo, ¿sí? Te doy mi caballo y ahí yo tengo también el botecito mío con el que voy a los diferentes pueblos, te doy mi caballo. Y el hombre le dijo, perfecto, tenemos un trato. Y empezó y dice que dijo, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Pablo le dijo, ¿y también me vas a dar el caballo con todo el equipamiento, con la montura, todo, o solamente es el caballo? Es decir, no pudo ni siquiera orar sin pensar en él mismo, en lo que iba a ganar. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer oraciones que no son superficiales, sino que son con el fin de simplemente conocer más a Dios, acercarme a Él, no solamente pedirle, no solamente decir por decir, no solamente buscando algo? Eso es lo que no debemos de hacer. Amén. En segundo lugar, si estás tomando nota, ¿cuál es el propósito entonces de la oración? A ver, si yo te preguntara, anota ahí en un papel, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Qué escribirías? Yo creo que si hacemos un 100 latinos dijeron, ¿cuál es el propósito de la oración? Y apretamos el botón. Creo que la mayoría de gente diría, bueno, sentirme mejor,
tener paz, obtener algo, que Dios haga algo por mí. Y creo que todas esas son los motivos principales por el cual la gran mayoría de personas oran, o la gran mayoría de nosotros oramos, ya sea para sentirme mejor porque me siento mal, ya sea para que Dios me dé paz o para que Dios me dé algo. Pero, ¿sí? Y es entendible, somos seres humanos, y la gran verdad, hay un dicho que dicen, no hay ateos en el campo de batalla. ¿Qué quiere decir ese dicho? Bueno, es un dicho como diciendo, cuando las papas queman, cuando la situación se pone difícil, ahí ya no hay ateos, todos comienzan a orar a lo que sea, ¿ok? Y es entendible porque el ser humano, cuando se siente mal, cuando se siente atribulado, cuando no puede obtener algo por su cuenta, acude a la oración. Pero, escucha, si solamente oramos por estas cosas que hemos dicho, algo no está bien en nuestra vida espiritual. Es más, hasta la Biblia dice que hay un momento para orar. Jesús dijo, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí. O sea, no digo que está mal, pero si solamente oramos, y yo quiero que tú pienses en tu vida de oración, si solamente oramos cuando estamos en necesidad, cuando queremos algo no está bien en nuestra comunión con Dios. Como lo dije, imagínate en una relación con una persona, si solamente oramos para pedir algo no está bien, no es una comunión saludable, ¿sí? Así que, ¿cuál es entonces el propósito de la oración? Déjame darte algunos. Voy a poner los 3 aquí y luego los voy a explicar uno por uno. Si quieres anotarlos, pero anótalo conmigo, no anotes los 3, anota de a uno para que no te distraigas. El primero, ¿cuál es el propósito de la oración? Como hemos dicho en todo este tiempo, es poder vivir en comunión con Dios. Poder vivir en comunión. El primer propósito de la oración es una comunión con Él. Es una comunión con Él. Antes de pedir, antes de decirle, Señor, haz esto por mí, haz lo otro, lo primero es comunión con Él. Por eso dice en el versículo 5 y en adelante, dice, orar en privado, orar en lo secreto de tu habitación. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué sucede en lo secreto de una habitación? ¿Qué es lo privado? Es intimidad, es un conocimiento profundo, es un conocimiento que va mucho más allá de una vida visible, de un conocimiento superficial. El primer propósito de la oración es poder conocer a Dios más íntimamente, poder tener un tiempo en secreto, en privado, un tiempo a solas con Dios, donde le conocemos íntimamente. Yo creo que muchas personas solamente le piden a Dios, pero no sabemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque no usamos la oración como una manera para conocerlo a Dios. ¿Se entiende? Tenemos que utilizar la oración. Si la oración es comunicación, si la oración es el diálogo entre Dios, la oración basada en la palabra de Dios es el mejor método, y lo voy a decir después, para conocer a Dios. Tú no vas a confiar en Dios, tú no vas a entender quién es Dios si no lo conoces. Tú no puedes confiar y no vas a saber qué pedirle si no sabes a quién o con quién estás hablando, ¿sí? Así que eso es la primera. Ahora, la segunda. De hecho, cuando Marta y María, ¿sí? Cuando Marta y María, ¿se acuerdan de la historia? Marta y María estaban haciendo muchas cosas. Jesús le dijo, Marta, estás afanada por muchas cosas, pero espera. Antes que pedir, antes que demandar, ¿se acuerdan que Marta empezó? Jesús, pero que a ti no te importa que me dejas haciendo todo sola, mi hermana, y yo estoy haciendo todo. Jesús dijo, hay una sola cosa que es más necesaria que cualquier otra, es estar a los pies de Dios. Entonces, el primer propósito de la oración es comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar? Solamente para conocer a Dios, solamente para estar con Él, solamente para conocerle más, solamente para poder buscar lo que es lo más importante,
comunión con Dios. Lo segundo es para vivir bajo el señorío de Dios, ¿sí? Bajo el señorío de Dios. La oración, escúchame bien, la oración no es para que Dios haga lo que yo quiera, lamentablemente. La oración es para que yo entienda de que Dios es perfecto, es alabado sea su nombre, y pedirle que se haga su voluntad aquí en nuestro mundo como se hace en el cielo. Si tú piensas que la oración es la manera de manipular a Dios para que haga lo que tú quieres, sigue orando, pero alguien dijo, es como querer hacer café en una tetera, o a lo mejor era lo contrario, hacer té en una cafetera. No es efectivo, no es lo que es, no es el propósito. Yo veo tanta mala información de gente orando solamente para que Dios haga lo que ellos quieren. El gran pastor Tim Keller, él dice, en la oración, ¿sí? Dios nos da lo que nosotros pediríamos si supiéramos lo que Dios sabe, pero no sabemos. Entonces la oración no es la manera de manipular a Dios y algunos, por favor, Diosito, por favor. No, la oración no es para que Dios se amolde a mi voluntad, sino para que yo me amolde a su voluntad. Por eso dice la oración, oren así, primero, Padre nuestro, buscando una comunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, un momento para alabarte, ¿sí? Santificar su nombre, ¿sí? Y después enseguida, ¿qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow. Imagínate, a ver, vamos a poner esto en un caso humano. Imagínate que tú vayas a alguien y le digas, haz lo que tú quieras, ¿sí? Haz lo que tú quieras. Y luego cuando esa persona hace lo que esa persona quiere, tú te enojas. Imagínate que tú le dices, alguien viene, se mete a tu auto, por ejemplo, y dice, ¿puedo poner música? Imagínate que tú le digas, pon la música que tú quieras. Tú eres aquí el que manda en este auto, pon la música que tú quieras. Y luego pone una canción y tú dices, ay, pero ¿por qué pusiste esa canción? Algo no está bien. Yo creo que a algunos nos causa gracia porque pareciera que esto yo lo vivo mucho. ¿A dónde vamos a comer? Donde tú quieras. Bueno, y cuando elijo tal lugar, no, ese no. Bueno, pero me dijiste el que yo quiera. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Muchos oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando las cosas no salen a nuestra voluntad, ay, pero no, Dios no existe. Dios no contesta la oración. Ay, Dios, no, esto de orar no es para mí. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hágase tu voluntad, Dios, o hágase mi voluntad? La oración es decir, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando no se haga mi voluntad, yo no me puedo enojar, porque si yo conozco, que era el primero que hablamos, si hay comunión con Dios, yo puedo entender su perfección, su gran bondad. Y cuando aún las cosas no salen a mi manera, yo puedo orar y decirle, hágase tu voluntad y no la mía. De hecho, a ver, déjame ver si sí, la oración, por eso, no lo cambia a Dios, te cambia a ti. La oración, escucha muy bien, si vas a escuchar algo el día de hoy, escucha esto. La oración, el propósito de la oración es sacarte del trono de tu vida a ti mismo y ponerlo a Dios. ¿Cómo decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿tú qué? Tu reino, no el mío. Sácame del trono a mí, ponte a tú. Hágase tu voluntad y no la mía. Es sacarme a mí. El propósito de la oración es quitarte a ti de tu propio trono y ponerlo a Dios. Y esto lo vemos mucho en la vida de José. En la vida de José. José 50:20. Mira, José 50:20. Vienen los hermanos, después de haberlo vendido, traicionado, todo, llegan y necesitan la ayuda, se paran ante José y José se da cuenta que son sus hermanos, que lo habían vendido. Y ellos le dicen, José, José, perdónanos, perdónanos. Y José, ¿qué les contesta? Les dice, ya los he perdonado. ¿Y qué dice? No dice,
los he perdonado porque la verdad yo soy un gran tipo y la verdad que trabajé mucho, me costó, pero ¿sabes qué? Los he perdonado. ¿Sabes lo que dice en Génesis 50? Dice, en 50:20 y en adelante dice, ya los he perdonado, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Es decir, ¿de dónde vino la fortaleza? ¿De dónde vino el gozo? ¿De dónde vino el poder para José poder perdonar? ¿De dónde vino todo eso? ¿De José mismo? No, vino de quitarse a José del trono y ponerlo a Dios. De decir, no, en el trono no estoy yo, está Dios. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Qué quiero decir? Tu fuente de paz, tu fuente para poder perdonar, tu fuente de fortaleza, no viene de ti, sino que viene, la Biblia enseña, viene de sacarnos del centro y decirle, Dios, hágase tu voluntad, que tu reino sea establecido en mi vida. De tal manera que la falta de perdón, la falta de gozo, la ansiedad desmedida, el vivir con amargura, ¿de dónde vienen? Vienen de ponernos nosotros en el trono de nuestras vidas. Y el propósito de la oración no es que Dios haga lo que tú quieres, es sacarnos a nosotros del trono y ponerlo a Dios para que nosotros vivamos la voluntad de Dios, perfecta y agradable. ¿Cuántos dicen amén? Así que la oración nos quita del lugar de Dios. Que no se haga mi voluntad, que no se haga mi imperio, mi trono, que se haga el tuyo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, entonces, el propósito de la oración, dijimos, número 1, vivir en comunión con Dios, conocerlo, y número 2, vivir bajo el señorío de Dios, quitarnos a nosotros del trono y ponernos. Cualquier oración que diga, pacta con Dios para que Dios haga lo que tú quieres, está haciendo lo contrario de lo que es la oración. Aquellos que prometen, ora y Dios hará lo que tú le pides, es lo contrario. Ahora, hay que orar, como dice, creyendo sin dudar, pero entendiendo que la voluntad que se va a hacer no es la mía, sino la de Dios. Y en tercer lugar, el propósito de la oración es que podamos vivir como hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nomás nuevamente volver al Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro. Una y otra vez, Padre Nuestro. Y mira, y hasta aquí ni siquiera le ha pedido nada. ¿Hay un lugar para petición? Sí. ¿Hay un lugar para el pan nuestro, que es una petición y también es un agradecimiento? Sí hay lugar, pero viene después. Viene después de conocer a Dios, después de quitarme a mí del trono y después de entender que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Te lo pongo de esta manera. Lo dije creo que la semana pasada, pero hoy lo vuelvo a tocar porque tiene que ver con esto. Aquellos que a veces hemos hecho oraciones como, Diosito que estás ahí, no sé si hay alguien en el cielo, no sé si tú me conoces, no sé quién eres, no sé si verdaderamente me estás escuchando, hace mucho que no hablo contigo, pero te pido. Esa no es una oración de hijo. La oración del hijo es la oración que sabe quién es su padre y que sabe que su padre le ama y sabe que si le pide un pan no le dará una piedra. ¿Qué quiero decir con esto? No es que necesariamente Dios te va a dar lo que tú quieres, pero si tú alguna vez dices, Señor, bueno, perdóname, hace mucho que no hablamos, a lo mejor no. Tiene que ser la oración de hijo. Padre, tú me amas y sé que harás lo mejor para mí, aunque lo mejor para mí a lo mejor no es lo que yo pienso, pero sé que tú eres mi Padre, que tú me amas, que tú me escuchas, que tú estás conmigo. Esa es la oración que Jesucristo nos enseña. Amén. Termino con esto. No hay sustituto para la oración. No hay sustituto para la oración. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos diciendo una frase. El que ora y no hace, hipócrita. El que hace y no ora, orgulloso. Mira, hay muchas cosas que en la vida cristiana vamos creciendo de a poco, pero hay algo que no tiene sustituto y es la oración privada, secreta con Dios. No hay, tú
¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tomar este libro, escúchame, y leerlo de la primera página a la última. Tú puedes a lo mejor leer todo esto, venir a todos los estudios bíblicos, venir a todos los servicios, venir a la iglesia y ser el primero en llegar, ser el último, venir con esto abajo del brazo y decir, varón, ¿cómo está? Dios le bendiga. Tú puedes hacer todo esto, pero no hay sustituto para la oración en secreto con Dios. La oración en secreto con Dios. Así que, déjame decirte, ¿cómo lo puedes hacer? Cada día. Medita en la palabra de Dios, busca, tómate un momento, pero no hay sustituto para el tiempo a solas con Dios. Si Jesucristo siendo Dios entendía que Él nada podía hacer sin apartarse y estar en un tiempo a solas con Dios, de hecho en el momento más difícil en la vida de Jesús, en el jardín de Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Se fue a orar solo en secreto. ¿Y qué le dijo? Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? Ese es mi deseo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay sustituto, y cuanto más en más dificultad estés, cuanto más presión tengas, cuanto más responsabilidades tengas, más es el tiempo que debemos de pasar en oración secreta, a solas con Dios, y en una oración, como hemos dicho, que busca comunión con Dios, que busca quitarnos de nuestro trono y ponerlo a Dios, y que busca entender que Dios nos ama y es para nosotros. Te invito, hermano y hermana, que en esta cuarentena aprovechemos, ya casi se está acabando, que no terminemos, no salgamos de este tiempo sin haber sido transformados en personas, en hombres, mujeres y familias de oración, en hombres y mujeres de oración y oración secreta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque hoy podemos ver la oración según lo que tú enseñaste. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado mucho acerca de la oración y no nos hemos dado cuenta que esto no se trata de conocimiento, se trata de buscarte a solas cuando nadie nos ve. Tú nos llamas hoy a vivir vidas de oración en lo secreto, en lo privado, sin importar quién nos ve, porque la oración es un tiempo de comunión, un tiempo para conocerte y un tiempo para entender que tú eres el Señor. Padre, que como Job podamos decir, ante los problemas de la vida, ante las circunstancias difíciles, podamos decir, ¿acaso estamos en el lugar de Dios? Y poder orar cada día y decir, Señor, nos quitamos del trono y te dejamos a ti en el trono, porque tú eres Dios soberano, perfecto, bueno, y eres nuestro Padre. Señor, que en este tiempo de cuarentena, donde de a poco estamos volviendo a la normalidad, lo que dure este tiempo, Señor, ayúdanos y danos la sabiduría y haznos hombres y mujeres de oración secreta para que salgamos transformados y que no seamos hipócritas ni orgullosos, sino hijos que te amamos, te conocemos y que te ponemos a ti en el centro del trono de nuestras vidas y de nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por haber sido partícipes de este servicio virtual. Muy pronto les tendremos más novedades acerca de cuándo comenzaremos una nueva etapa donde podamos volver. Lo haremos con tiempo, lo haremos con muchas precauciones, pero todavía ese tiempo no ha llegado y por precaución nos continuaremos encontrando aquí por esta plataforma virtual. Les hago acuerdo, día martes a las 7 de la noche, oración, ¿sí? Oración por Facebook Live. Día miércoles, 7:30, estudio bíblico por Facebook Live. Día jueves, noche de oración familiar. Y siempre le estamos dando un video para los niños, con una enseñanza para los niños. Y el día domingo estamos aquí para nuestro servicio virtual.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor te llene de su paz, te llene de su presencia, y que cada día, al entrar o al salir, al acostarnos, al levantarnos, en el hogar o en el camino y en todo lo que hagamos, seamos personas de oración como Jesús nos manda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar, a vivir vidas de oración como Jesús nos manda. Nos vemos en la semana y que el Señor te bendiga. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.